Existe una máquina de empobrecimiento que opera las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, y la mayoría de las personas no solo no la ven, sino que aplauden cuando funciona con mayor intensidad. Esta máquina tiene un nombre técnico, Banco Central. Y tiene una función específica, transferir riqueza de tus bolsillos hacia los del Estado y sus aliados privilegiados, mientras te convencen de que esto es necesario para tu propio bien. Durante mis años de investigación económica, he presenciado el colapso de imperios monetarios, la destrucción de monedas milenarias y el empobrecimiento masivo de poblaciones enteras. He visto cómo la hiperinflación alemana de 1923 destruyó los ahorros de una vida entera en cuestión de semanas. He observado cómo instituciones aparentemente respetables implementan políticas que producen exactamente los resultados opuestos a los que proclaman perseguir. Y he llegado a una conclusión que las élites económicas y políticas preferirían que nunca compartieras: los bancos centrales no son la solución a la inestabilidad económica, sino su causa principal y sistemática. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría conspirativa, sino una demostración lógica basada en la praxeología, la ciencia de la acción humana, que revela cómo funciona realmente el sistema monetario moderno. Te voy a mostrar exactamente cómo cada peso, cada dólar, cada euro que pierdes por inflación no desaparece en el aire, sino que es capturado por un mecanismo específico de transferencia de riqueza que opera con la precisión de un reloj suizo. Te prometo que al final de este análisis comprenderás por qué ninguna crisis económica de los últimos 100 años ha sido accidental, por qué las políticas de rescate siempre requieren más rescates, y por qué la única solución real a la inestabilidad monetaria es precisamente la eliminación de aquellas instituciones que prometen proporcionarte estabilidad. Pero antes de revelar el funcionamiento interno de esta máquina de empobrecimiento, necesitamos establecer las bases científicas que hacen posible esta demostración. Capítulo 1. Fundamentos praxeológicos de la ciencia monetaria. La comprensión correcta de los fenómenos monetarios requiere partir del axioma fundamental de toda ciencia económica válida: los seres humanos actúan de manera propositiva. Esta premisa, que he denominado el axioma de la acción humana, no es una hipótesis que pueda ser refutada empíricamente, sino una verdad lógica que se autoevidencia en el mismo acto de intentar negarla. Quien intenta refutar que los humanos actúan propositivamente debe, necesariamente, actuar propositivamente para formular su refutación. De este axioma fundamental se derivan lógicamente todos los teoremas válidos de la ciencia económica, incluyendo las leyes que gobiernan los fenómenos monetarios. El dinero no surge por decreto gubernamental ni por convención social arbitraria, sino como resultado inevitable de la acción humana dirigida hacia la reducción de los costos de intercambio. Cuando los individuos buscan maximizar las ventajas del intercambio indirecto, seleccionan espontáneamente aquellos bienes que poseen las características más adecuadas para servir como medios de intercambio: durabilidad, divisibilidad, portabilidad y, especialmente, marketabilidad superior. La teoría del dinero que desarrollé durante mis investigaciones en Viena demuestra que el valor del dinero se determina exactamente por los mismos principios que gobiernan el valor de cualquier otro bien económico: la utilidad marginal que los individuos asignan a las unidades adicionales del bien monetario. Sin embargo, el dinero posee una característica única que lo distingue de todos los demás bienes: su utilidad no deriva de su consumo directo, sino de su capacidad para facilitar intercambios futuros. Esta distinción fundamental tiene consecuencias lógicas cruciales que los bancos centrales sistemáticamente ignoran o malinterpretan. El valor del dinero depende completamente de la confianza que los individuos depositan en su aceptabilidad futura por parte de otros agentes económicos. Esta confianza no puede ser creada por decreto gubernamental, sino que debe emerger orgánicamente del proceso de mercado a través del cual ciertos bienes demuestran su superioridad como medios de intercambio.
Cuando una institución centralizada, como un banco central, intenta manipular la cantidad de dinero en circulación, está interfiriendo directamente con este proceso de evaluación subjetiva que realizan millones de individuos actuando en el mercado. Cada emisión adicional de dinero fiduciario representa una violación de los principios praxeológicos que gobiernan la formación de precios monetarios, porque introduce en el sistema unidades monetarias que no corresponden a ninguna preferencia temporal real expresada por los ahorradores. La diferencia entre dinero sano, que emerge del proceso de mercado, y dinero fiduciario, que se impone por mandato estatal, no es meramente técnica sino fundamentalmente praxeológica. El dinero sano refleja las evaluaciones genuinas de los individuos sobre la utilidad marginal de las unidades monetarias adicionales. El dinero fiduciario, en cambio, representa una distorsión sistemática de estas evaluaciones, porque la autoridad emisora puede crear nuevas unidades sin ninguna restricción basada en la escasez real o en las preferencias temporales de los ahorradores. Esta distorsión praxeológica fundamental genera consecuencias sistemáticas que se manifiestan en forma de ciclos económicos, malalocación de recursos y transferencias de riqueza que operan de manera invisible para la mayoría de los participantes del mercado. Los bancos centrales no eliminan la incertidumbre económica inherente a la acción humana, simplemente la concentran y la amplifican a través de sus intervenciones monetarias. Comprender estos fundamentos praxeológicos es esencial para desenmascarar la falacia central que sostiene todo el edificio intelectual de la banca central moderna, la idea de que una institución centralizada puede mejorar el funcionamiento del sistema monetario planificando y controlando variables que solo pueden determinarse correctamente a través del proceso de mercado descentralizado. Capítulo 2. La anatomía del fraude. Cómo funciona la creación monetaria central. La mecánica específica a través de la cual los bancos centrales expropian riqueza a los ciudadanos requiere ser diseccionada con la precisión de un anatomista, porque su funcionamiento ha sido deliberadamente oscurecido tras capas de jerga técnica y justificaciones académicas. Lo que voy a revelar es el proceso exacto mediante el cual tu trabajo, tu ahorro y tu planificación futura son sistemáticamente saqueados por una institución que opera bajo la fachada de proteger tu bienestar económico. El mecanismo fundamental es engañosamente simple: el Banco Central crea dinero de la nada y se lo presta a tasas preferenciales al gobierno y a instituciones financieras privilegiadas. Este dinero recién creado no representa ninguna producción real, ningún ahorro genuino, ningún sacrificio de consumo presente a favor del consumo futuro. Es simplemente una entrada contable que multiplica la cantidad de unidades monetarias sin incrementar en absoluto la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía. Cuando este dinero recién creado entra en circulación, no lo hace de manera uniforme ni simultánea. Los primeros receptores, gobierno, bancos comerciales, grandes corporaciones con acceso privilegiado al crédito, pueden utilizar estas nuevas unidades monetarias mientras los precios aún reflejan la cantidad anterior de dinero en circulación. Estos beneficiarios iniciales obtienen poder de compra real que corresponde exactamente al poder de compra que será sustraído a todos los demás participantes de la economía cuando los precios finalmente se ajusten al nuevo stock monetario. Este proceso de ajuste no es instantáneo, sino que se desarrolla a través de lo que he denominado efectos Cantillon, en honor al economista del siglo XVIII que primero analizó sistemáticamente este fenómeno. El dinero nuevo se propaga a través de la economía siguiendo rutas específicas. Primero beneficia a quienes tienen acceso directo a la fuente de emisión, luego a sus proveedores y contratistas, después a los sectores económicos más cercanos a estos circuitos privilegiados, y finalmente alcanza a los trabajadores, pensionados y ahorradores que dependen de ingresos fijos. Para cuando el dinero recién creado llega a estos últimos grupos, los precios ya han comenzado a reflejar la mayor cantidad de unidades monetarias en circulación. Los trabajadores descubren que sus salarios compran menos bienes,
Los pensionados observan que sus ingresos fijos pierden poder adquisitivo, y los ahorradores contemplan cómo sus reservas monetarias se devalúan sistemáticamente. Pero para entonces, los primeros beneficiarios del proceso ya han capturado permanentemente la riqueza transferida. Esta transferencia no es accidental ni es un efecto secundario lamentable de políticas bien intencionadas. Es el objetivo fundamental del sistema, aunque nunca se reconozca explícitamente. Los bancos centrales funcionan como mecanismos de redistribución de riqueza que operan en favor de aquellos sectores que mantienen relaciones privilegiadas con el poder estatal, el propio gobierno, que puede financiar sus gastos sin recurrir directamente a impuestos políticamente costosos, el sistema financiero, que obtiene acceso preferencial al dinero barato, y las grandes corporaciones que pueden endeudarse a tasas subsidiadas mientras sus competidores más pequeños enfrentan condiciones crediticias más restrictivas. El proceso se presenta al público como política monetaria dirigida hacia objetivos macroeconómicos abstractos, estabilidad de precios, pleno empleo, crecimiento económico. Pero estos objetivos proclamados funcionan como cortinas de humo que ocultan el verdadero propósito, facilitar la extracción de recursos del sector productivo hacia el sector privilegiado políticamente. La inflación que resulta de este proceso no es un fenómeno natural o un accidente técnico, sino la manifestación visible de esta transferencia sistemática de riqueza. Cada punto porcentual de inflación representa trabajo no pagado, ahorros confiscados, planificación futura frustrada. Es un impuesto que no requiere aprobación legislativa, que no aparece en ninguna declaración tributaria, que no genera resistencia política organizada porque la mayoría de sus víctimas nunca comprenden exactamente cómo están siendo expropiadas. Capítulo 3. Teoría austríaca del ciclo, cómo los bancos centrales crean las crisis que pretenden resolver. La ironía más perversa del sistema de bancas centrales es que las instituciones que proclaman protegernos de la inestabilidad económica son precisamente las que generan sistemáticamente esa inestabilidad. Durante mis décadas de investigación sobre los ciclos económicos, he demostrado que las crisis recurrentes de boom y bust que caracterizan a las economías modernas no son fenómenos naturales del capitalismo, sino productos artificiales de la manipulación monetaria centralizada. Para comprender cómo los bancos centrales fabrican crisis económicas, debemos analizar el mecanismo específico a través del cual la expansión artificial del crédito distorsiona la estructura de producción de la economía. Cuando el Banco Central reduce artificialmente las tasas de interés mediante la creación de dinero nuevo, está enviando una señal falsa al mercado, que existe mayor disponibilidad de ahorros reales de la que realmente existe. Las tasas de interés no son simplemente números que los bancos centrales pueden manipular caprichosamente, sino precios que reflejan las preferencias temporales reales de los ahorradores. Una tasa de interés baja indica que los individuos están dispuestos a sacrificar consumo presente a cambio de consumo futuro, liberando recursos para inversiones de largo plazo. Una tasa alta señala preferencias opuestas, mayor valoración del consumo presente sobre el futuro. Cuando el Banco Central artificialmente reduce las tasas mediante expansión crediticia, los empresarios reciben información falsa sobre la disponibilidad real de recursos para proyectos de inversión. Observan tasas bajas e interpretan, lógicamente, que existen ahorros abundantes para financiar proyectos de largo plazo. Responden racionalmente iniciando inversiones en sectores de bienes de capital, construcción y otros proyectos que requieren periodos extensos de maduración. Aquí radica la trampa fatal del sistema. Estos proyectos se inician con recursos que no existen realmente. Los ahorros que las bajas tasas de interés parecen indicar son ilusorios, creados contablemente por el Banco Central pero no respaldados por ninguna reducción real en el consumo presente. La economía comienza a desarrollar una estructura de producción que es fundamentalmente insostenible porque está basada en información falsificada por la intervención monetaria.
Durante la fase de boom artificial, esta insostenibilidad no es evidente. El dinero recién creado fluye hacia los sectores de bienes de capital, generando empleos, aumentando salarios, creando una sensación generalizada de prosperidad. Los medios de comunicación celebran el crecimiento. Los políticos se atribuyen mérito por la expansión económica. Los economistas mainstream proclaman que hemos superado los ciclos económicos del pasado. Pero la realidad praxeológica es implacable. Los recursos reales no han aumentado por el simple expediente de crear más unidades monetarias. La cantidad de trabajo disponible, de materias primas, de bienes de capital existentes, permanece exactamente igual. Lo único que ha cambiado es la distribución de las señales de precios que coordinan el uso de estos recursos escasos. Cuando el dinero nuevo finalmente se propaga a través de toda la economía, los precios comienzan a reflejar la mayor cantidad de unidades monetarias en circulación. Los consumidores, que nunca redujeron voluntariamente su consumo para generar los ahorros que supuestamente financiaban las nuevas inversiones, mantienen sus patrones de gasto habituales. La demanda de bienes de consumo se incrementa junto con el aumento general de precios. Esta demanda aumentada de bienes de consumo entra en competencia directa con los proyectos de inversión que se iniciaron durante el boom artificial. Los recursos escasos, trabajo, materias primas, energía, comienzan a ser B2B de los proyectos de largo plazo hacia la producción de bienes de consumo. Las tasas de interés comienzan a subir, reflejando la realidad de que no existían los ahorros abundantes que la política monetaria había simulado. Los proyectos de inversión iniciados durante el boom se revelan no rentables a las nuevas tasas de interés de mercado. Las empresas que se expandieron basándose en crédito barato descubren que no pueden continuar operando cuando el costo del capital refleja las preferencias temporales reales de los ahorradores. Comienzan las quiebras, el desempleo, la contracción económica. Te invito a observar este patrón en cualquier crisis económica de las últimas décadas, la crisis asiática de 1997, la burbuja de las .com del 2000, la crisis inmobiliaria de 2008, las recientes perturbaciones en mercados emergentes. En cada caso, encontrarás el mismo patrón, periodos de crédito barato y abundante seguidos por expansiones insostenibles en sectores específicos, seguidos por correcciones dolorosas cuando la realidad económica fundamental finalmente se impone sobre las distorsiones monetarias artificiales. Capítulo 4. La escalada inevitable. ¿Por qué el intervencionismo monetario requiere más intervencionismo? La lógica interna del sistema de banca central contiene una dinámica perversa que he observado repetirse en cada economía donde se establece. Cada intervención monetaria crea problemas que generan demanda política por intervenciones adicionales, más extensas y más distorsionantes. Esta escalada no es accidental sino inevitable, porque surge de la naturaleza misma de la interferencia centralizada con los procesos de mercado. Cuando el Banco Central intenta resolver una crisis económica que él mismo generó mediante expansión crediticia adicional, no elimina los desequilibrios fundamentales sino que los amplifica y los posterga. La nueva inyección de dinero permite que proyectos no rentables continúen operando artificialmente, impide que los recursos mal asignados se reorienten hacia usos más productivos, y crea distorsiones adicionales que requerirán futuras intervenciones para ser corregidas. Este proceso sigue una lógica que he denominado la trampa del intervencionismo monetario. Cada rescate mediante política monetaria expansiva genera consecuencias no intencionadas que crean demanda por rescates adicionales. Los bancos que son salvados de sus malas decisiones mediante crédito barato no aprenden a evaluar riesgos más cuidadosamente, sino que desarrollan lo que los economistas modernos llaman moral hazard, la tendencia a asumir riesgos excesivos porque esperan ser rescatados y sus apuestas fracasan. Las empresas que sobreviven crisis gracias a dinero barato del Banco Central no se vuelven más eficientes o innovadoras,
sino que desarrollan dependencia crónica del crédito subsidiado. Los gobiernos que pueden financiar déficits mediante la monetización de deuda no desarrollan disciplina fiscal, sino que incrementan sistemáticamente sus gastos porque han encontrado una fuente de financiamiento que no requiere la aprobación explícita de los contribuyentes. Cada ciclo de crisis y rescate concentra más poder en manos del Banco Central y reduce la capacidad de la economía para funcionar sin intervención constante. Los mercados pierden progresivamente su capacidad de autocorrección porque los mecanismos normales de quiebra, reestructuración y reasignación de recursos son sistemáticamente neutralizados por las políticas de rescate. Observa cómo esta dinámica se ha acelerado dramáticamente en las últimas décadas. Las intervenciones monetarias que antes se consideraban medidas de emergencia excepcional se han convertido en políticas permanentes. Las tasas de interés cercanas a cero, antes impensables excepto en crisis extremas, se mantienen durante años o décadas. La compra directa de deuda gubernamental por parte de bancos centrales, antes considerada una forma peligrosa de financiamiento inflacionario, se ha normalizado bajo eufemismos como quantitative easing. Cada nueva fase de intervencionismo requiere herramientas más extremas porque las intervenciones previas han reducido la efectividad de las herramientas tradicionales. Cuando las tasas de interés ya están en cero, el Banco Central debe recurrir a compras masivas de bonos. Cuando las compras de bonos gubernamentales se vuelven insuficientes, debe expandirse hacia bonos corporativos. Cuando eso no basta, debe considerar financiamiento directo de gastos gubernamentales o incluso distribución directa de dinero a los ciudadanos. Esta escalada no tiene límites lógicos dentro del sistema actual, porque cada nivel de intervención genera problemas que solo pueden resolverse mediante intervenciones más extremas. El resultado final de esta dinámica es la completa subordinación de la economía a la planificación monetaria central, exactamente el tipo de sistema que demostré lógicamente imposible en mis análisis sobre el cálculo económico socialista. La tragedia es que cada paso en esta escalada se presenta como una respuesta necesaria a fallas del mercado o crisis inesperadas, cuando en realidad cada crisis es el producto predecible de las intervenciones previas. Los bancos centrales han logrado crear un sistema en el cual son simultáneamente la causa de los problemas y la fuente aparente de las soluciones, lo que garantiza que su poder se expanda continuamente mientras la economía real se vuelve progresivamente más distorsionada y dependiente. Capítulo 5. El robo invisible, cómo la inflación redistribuye riqueza sistemáticamente. La inflación es posiblemente el impuesto más regresivo jamás diseñado, pero también el más ingenioso, porque opera de manera tan sutil que sus víctimas raramente comprenden exactamente cómo están siendo expropiadas. Durante mis años de análisis monetario, he llegado a comprender que la inflación no es simplemente un aumento generalizado de precios, sino un proceso sistemático de redistribución de riqueza que beneficia a grupos específicos a expensas de otros grupos específicos. Para desenmascarar este robo invisible, debemos analizar exactamente cómo opera el proceso inflacionario y quiénes son sus beneficiarios versus sus víctimas. La inflación no surge espontáneamente del funcionamiento del mercado libre, sino que es siempre y exclusivamente el resultado de aumentos en la cantidad de dinero implementados por la autoridad monetaria central. Cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria, este dinero nuevo no se distribuye uniformemente entre todos los participantes de la economía como lluvia que cae parejo sobre todo el territorio. En cambio, sigue rutas específicas que determinan quién se beneficia y quién resulta perjudicado por el proceso inflacionario. Los primeros beneficiarios son siempre aquellos que tienen acceso directo o casi directo al dinero recién creado, el gobierno que emite deuda comprada por el Banco Central, las instituciones financieras que reciben liquidez a tasas preferenciales, las grandes corporaciones que pueden acceder a crédito barato antes de que los precios se ajusten.
Estos grupos pueden utilizar el dinero nuevo mientras los precios aún reflejan la cantidad anterior de dinero en circulación, obteniendo así poder de compra real que no corresponde a ninguna contribución productiva. El gobierno es el beneficiario supremo de este sistema porque puede financiar gastos sin recurrir directamente a impuestos políticamente costosos. Cada peso que el gobierno gasta financiado con dinero recién creado es un peso de poder de compra que será sustraído del resto de la economía cuando los precios finalmente se ajusten. Es un impuesto que no requiere aprobación legislativa, que no aparece en ninguna planilla tributaria, que no genera resistencia política organizada. Las instituciones financieras obtienen beneficios múltiples del proceso inflacionario, acceso a dinero barato que pueden prestar a tasas más altas, valorización artificial de sus activos cuando el dinero abundante busca inversiones, y rescates implícitos cuando sus apuestas especulativas fracasan porque el Banco Central siempre puede crear más dinero para evitar crisis sistémicas. Pero por cada beneficiario del proceso inflacionario existe una víctima correspondiente. Los perdedores sistemáticos son aquellos grupos que reciben el dinero nuevo después de que los precios ya han comenzado a ajustarse, trabajadores con salarios que se ajustan lentamente, pensionados con ingresos fijos, ahorradores que mantienen sus reservas en dinero, pequeños empresarios que no tienen acceso a crédito barato. Los trabajadores descubren que sus salarios pierden poder adquisitivo entre un ajuste y el siguiente. Aunque eventualmente sus salarios nominales pueden incrementar, siempre van detrás del proceso inflacionario, nunca delante. Durante el periodo de ajuste, experimentan una reducción real en su nivel de vida que equivale exactamente al poder de compra transferido hacia los primeros beneficiarios del dinero nuevo. Los pensionados sufren especialmente porque sus ingresos frecuentemente están fijados nominalmente o se ajustan con retrasos significativos. Cada ola inflacionaria reduce permanentemente su poder adquisitivo, constituyendo una confiscación parcial de los ahorros de toda una vida de trabajo. Te invito a observar cómo este proceso opera en tu propia experiencia económica. Nota cómo los precios de los activos financieros, acciones, bonos, bienes raíces, tienden a subir antes y más rápidamente que los precios de bienes de consumo cotidianos. Observa cómo quienes poseen activos se benefician de esta valorización artificial, mientras quienes dependen de trabajo e ingresos fijos ven erosionado su poder adquisitivo. Esta redistribución sistemática de riqueza desde los sectores productivos hacia los sectores privilegiados políticamente explica por qué las desigualdades de ingreso y riqueza se han incrementado dramáticamente en las décadas recientes, precisamente el periodo en el cual las políticas monetarias expansivas se han vuelto permanentes. La inflación actúa como una bomba que succiona riqueza de abajo hacia arriba en la pirámide social, concentrando poder económico en manos de aquellos que mantienen relaciones privilegiadas con la autoridad monetaria. Capítulo 6. La falacia de la estabilización. ¿Por qué los bancos centrales crean la inestabilidad que prometen eliminar? Una de las falsedades más perversas del sistema de banca central es la afirmación de que estas instituciones proporcionan estabilidad económica. La realidad praxeológica es exactamente opuesta. Los bancos centrales son la fuente principal de inestabilidad en las economías modernas, y sus intentos de estabilizar la economía generan precisamente las fluctuaciones violentas que pretenden prevenir. Para comprender esta paradoja fundamental, debemos analizar qué significa realmente la estabilidad económica y cómo se alcanza genuinamente. La estabilidad verdadera en una economía de mercado emerge cuando los precios reflejan las evaluaciones reales de los participantes sobre escasez relativa, preferencias temporales y oportunidades de intercambio. Esta estabilidad no significa precios constantes, sino precios que varían únicamente en respuesta a cambios reales en las condiciones económicas fundamentales. Los bancos centrales, sin embargo, operan bajo una concepción completamente diferente de estabilidad. Para ellos,
Estabilidad significa controlar variables agregadas como el nivel general de precios, la tasa de desempleo o el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esta concepción es fundamentalmente errónea porque trata a la economía como una máquina que puede ser ajustada mediante la manipulación de controles centrales, ignorando que la economía es un proceso emergente que surge de las acciones coordinadas de millones de individuos. Cuando el Banco Central intenta estabilizar el nivel general de precios mediante política monetaria, está interfiriendo sistemáticamente con el proceso de ajuste de precios relativos que coordina la actividad económica. Si los precios de ciertos bienes tienden a subir debido a mayor demanda o menor oferta, el Banco Central puede intentar contrarrestar esta tendencia reduciendo la cantidad de dinero. Pero esta intervención impide que los precios altos cumplan su función económica esencial, señalar escasez y atraer recursos adicionales hacia la producción de esos bienes. Análogamente, si los precios tienden a bajar debido a innovaciones tecnológicas que reducen costos de producción, el Banco Central puede intentar prevenir esta deflación mediante expansión monetaria. Pero esta intervención impide que los precios bajos cumplan su función de transferir los beneficios de la mayor productividad hacia los consumidores. El resultado de estos intentos de estabilización es la acumulación de desequilibrios que eventualmente se manifiestan en crisis violentas. Los precios que son impedidos de ajustarse gradualmente en respuesta a cambios en condiciones fundamentales terminan requiriendo ajustes mucho más dramáticos cuando la realidad económica finalmente se impone sobre las manipulaciones monetarias. Esta dinámica explica por qué las economías con bancos centrales experimentan ciclos de boom y bust mucho más violentos que las economías con sistemas monetarios basados en el mercado. Durante el siglo XIX, cuando la mayoría de las economías operaban bajo el patrón oro que limitaba severamente la capacidad de manipulación monetaria, las fluctuaciones económicas eran generalmente menores y de más corta duración. Las crisis que ocurrían se resolvían rápidamente porque los precios podían ajustarse libremente y los recursos mal asignados se redirigían hacia usos más productivos. En contraste, las crisis económicas del siglo XX y XXI, todas ocurridas bajo regímenes de banca central, han sido más severas, más prolongadas, y han requerido intervenciones cada vez más extremas para ser resueltas. Cada intervención dirigida a estabilizar la economía ha generado distorsiones adicionales que han hecho la economía más inestable, no más estable. Los bancos centrales han creado lo que podríamos llamar una adicción a la intervención monetaria. Cada vez que la economía comienza a experimentar ajustes normales que redirigirían recursos hacia usos más eficientes, el Banco Central interviene para prevenir estos ajustes dolorosos. Pero prevenir los ajustes menores hace que eventualmente se requieran ajustes mayores, más dolorosos y más disruptivos. La verdadera estabilidad económica solo puede emerger cuando los precios son libres de ajustarse en respuesta a cambios en condiciones fundamentales, cuando las empresas ineficientes pueden quebrar y liberar recursos para usos más productivos, cuando los ahorradores reciben tasas de interés que reflejan genuinamente la escasez de capital. Esta estabilidad genuina es incompatible con la existencia de una autoridad central que constantemente manipula las señales de precios que coordinan la actividad económica. Capítulo 7. Aplicación de los principios austríacos al contexto monetario latinoamericano. La experiencia latinoamericana con sistemas monetarios centralizados proporciona evidencia empírica particularmente clara sobre las consecuencias devastadoras de la manipulación monetaria central. Durante las últimas décadas, hemos presenciado en esta región prácticamente todos los fenómenos que la teoría austríaca predice como resultado inevitable de la intervención monetaria: hiperinflaciones recurrentes, crisis de balanza de pagos, ciclos violentos de boom y bust, y empobrecimiento sistemático de las clases medias y trabajadoras. Argentina proporciona un caso de estudio especialmente instructivo sobre la dinámica autodestructiva de la política monetaria centralizada.
Desde la creación de su Banco Central en 1935, el país ha experimentado más de una docena de crisis monetarias mayores, cada una seguida por reformas que prometían estabilidad permanente pero que invariablemente prepararon el terreno para crisis futuras aún más severas. El patrón es siempre el mismo: los gobiernos utilizan el Banco Central para financiar gastos excesivos mediante creación monetaria, generando inicialmente una sensación de prosperidad artificial. Cuando la inflación resultante se vuelve políticamente insostenible, se implementan planes de estabilización que típicamente incluyen anclas cambiarias, controles de precios o convertibilidad forzosa. Estas medidas proporcionan estabilidad temporaria pero crean desequilibrios fundamentales que eventualmente explotan en crisis más severas que las originales. La experiencia argentina demuestra claramente cómo la intervención monetaria crea dependencia crónica de más intervención. Cada crisis genera demanda política por controles más extensos, controles cambiarios, controles de capitales, regulaciones sobre precios, restricciones a importaciones. Pero estas medidas adicionales empeoran los desequilibrios fundamentales y hacen inevitable una crisis futura aún más severa. Brasil ilustra otro aspecto crucial de la patología monetaria latinoamericana: cómo la inflación crónica distorsiona completamente la función del dinero como unidad de cuenta y reserva de valor. Durante décadas de inflación alta y acelerada, los brasileños desarrollaron sofisticados mecanismos de indexación para protegerse de la erosión monetaria, pero estos mecanismos terminaron institucionalizando y perpetuando la inflación misma. La experiencia brasileña demuestra que una vez que el sistema monetario pierde credibilidad, su restauración requiere mucho más que simples cambios en política monetaria. Requiere reformas institucionales fundamentales que restablezcan la confianza en la estabilidad del dinero como base para el cálculo económico de largo plazo. Venezuela presenta el caso más extremo de destrucción monetaria en la historia reciente de la región. La hiperinflación venezolana ilustra vívidamente cómo la creación monetaria ilimitada para financiar gastos gubernamentales puede destruir completamente el sistema de precios, eliminar los incentivos para la producción y reducir una economía próspera a condiciones de supervivencia básica. Pero Venezuela también demuestra algo más esperanzador: la capacidad de los individuos para encontrar alternativas espontáneas cuando el sistema monetario oficial colapsa completamente. La adopción espontánea del dólar estadounidense como medio de intercambio, y más recientemente el uso experimental de criptomonedas, muestra cómo el mercado puede desarrollar soluciones monetarias cuando se le permite operar libremente. Chile representa un caso interesante de reforma monetaria parcial que ilustra tanto las posibilidades como las limitaciones de trabajar dentro del framework de banca central existente. La adopción de metas de inflación y mayor independencia del Banco Central han proporcionado mayor estabilidad monetaria relativa, pero no han eliminado los problemas fundamentales de la manipulación monetaria centralizada. La experiencia chilena sugiere que ciertos arreglos institucionales pueden mitigar algunos de los peores aspectos de la banca central, pero que la estabilidad verdadera requiere reformas más fundamentales que eliminen la capacidad de manipulación monetaria discrecional. México ilustra cómo las crisis monetarias recurrentes pueden generar gradual aprendizaje institucional que mejora las políticas monetarias dentro de los límites del sistema existente. La experiencia mexicana con múltiples crisis de balanza de pagos eventualmente condujo a reformas que han proporcionado mayor estabilidad, aunque siguen operando dentro del framework fundamentalmente float de la banca central. Estas experiencias latinoamericanas proporcionan lecciones valiosas sobre las posibilidades de reforma monetaria en la región. Demuestran que los países pueden lograr mejoras significativas mediante reformas que limiten la discreción de los bancos centrales y establezcan reglas más estrictas sobre creación monetaria. Pero también sugieren que la estabilidad monetaria verdadera y permanente requiere reformas más fundamentales que restablezcan el dinero sano basado en el mercado libre.
Conclusión. Después de diseccionar meticulosamente la anatomía del sistema de banca central, la conclusión es inescapable: estas instituciones representan el fraude económico más sofisticado y destructivo jamás implementado en la historia humana. No son soluciones a la inestabilidad monetaria, sino su causa sistemática y perpetua. No proporcionan estabilidad económica, sino que generan las crisis que luego utilizan para justificar la expansión de sus poderes. El secreto que los bancos centrales no quieren que sepas es devastadoramente simple: no necesitas de ellos. El dinero sano puede emerger espontáneamente del proceso de mercado, como emergió durante milenios antes de que los gobiernos monopolizaran la emisión monetaria. Los precios se pueden estabilizar sin manipulación central, a través del funcionamiento libre de las fuerzas de oferta y demanda. Los ciclos económicos violentos pueden eliminarse, no a través de más intervención monetaria, sino a través de la eliminación completa de la intervención monetaria. La evidencia empírica de la superioridad del dinero libre sobre el dinero centralizado está disponible para cualquiera dispuesto a examinarla objetivamente. El siglo XIX, operando mayormente bajo el patrón oro que limitaba severamente la intervención monetaria, experimentó crecimiento económico más rápido, mayor estabilidad de precios de largo plazo, y ciclos económicos más suaves que cualquier periodo comparable bajo banca central. La experiencia contemporánea con criptomonedas como Bitcoin demuestra que es perfectamente posible crear sistemas monetarios que operan sin autoridad central, que mantienen escasez programada, que proporcionan certidumbre sobre políticas monetarias futuras. Estos experimentos monetarios representan el retorno a principios sólidos de dinero sano después de un siglo de experimentación desastrosa con dinero fiduciario manejado por burócratas centrales. La transición hacia dinero sano no requiere revolución política ni colapso económico. Puede implementarse gradualmente a través de reformas que eliminen las barreras legales al uso de monedas alternativas, que permitan competencia libre entre diferentes formas de dinero, que eliminen los privilegios especiales que mantienen los bancos centrales. El mercado libre puede desarrollar las instituciones monetarias que necesita, si se le permite operar sin interferencia gubernamental. Te invito a convertirte en parte de esta transición hacia dinero sano. Edúcate sobre los principios del dinero libre. Diversifica tus ahorros hacia formas de dinero que no puedan ser manipuladas por autoridades centrales. Apoya políticas que promuevan competencia monetaria en lugar de monopolios centralizados. Y sobre todo, comparte este conocimiento con otros, porque la reforma monetaria verdadera solo puede emerger cuando suficientes personas comprendan que existe una alternativa superior al sistema actual. El futuro del dinero sano no depende de burócratas centrales ni de políticos ilustrados, sino de individuos que comprenden que la libertad monetaria es inseparable de la libertad económica general. La verdad económica eventualmente prevalece sobre el error, pero solo cuando suficientes personas están dispuestas a defenderla contra los intereses que se benefician del sistema corrupto actual. La elección está ante nosotros: continuar permitiendo que nuestro trabajo sea expropiado por máquinas de empobrecimiento disfrazadas de instituciones estabilizadoras, o restaurar el dinero sano como fundamento de una economía verdaderamente libre y próspera. Elige sabiamente, porque el futuro económico de las generaciones que nos siguen depende de las decisiones que tomemos hoy.